Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Estamos analizando la semana política junto al periodista e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Juan Andrés Lagos. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Hola Omar, ¿qué tal? Aquí estamos. Bien, Juan Andrés, fíjate que toda esta semana que ha pasado, ¿no? Ha sido de revisión, ha sido de reflexión. Uno podría decir que también, de cierta forma, es una reflexión a la rápida. Están los resultados ahí sobre la mesa, ¿no? Están calentitos todavía. Y, y pareciera ser que desde un punto de vista puede todavía faltar algo de distancia para poder entender todo lo que ha ido ocurriendo, porque esto no es solamente el resultado del 14 de diciembre, como nosotros lo hemos estado planteando hace varias semanas y hace varios meses. No es solamente eso, sino que hay una serie de antecedentes, ¿no es cierto? Una serie de elementos sociales, políticos, psicológicos, culturales, económicos, que están ahí rondando, ¿no es cierto? Este resultado del 14 de diciembre. Sin embargo, uno puede venir a establecer, ¿no es cierto?, que hay algunas miradas que uno puede decir, mira, se está buscando, ¿no es cierto?, centrar la crítica en el gobierno. Hay otros sectores, ¿no es cierto?, que han optado por la autoflagelarse, llamémoslo así, por decirlo de algún modo, y hay otros sectores que están, ¿no es cierto?, en un intercambio que es hacia afuera, pero que también es hacia adentro, por cierto. Y todo eso es lo que está hoy día cursando. Y por otro lado, tenemos al presidente electo y a las fuerzas que están con el presidente electo, que también están haciendo sus lecturas, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió el 14 de diciembre y qué es lo que significa para ellos y qué es lo que puede significar para ellos también a partir del 11 de marzo. Juan Andrés, ¿cuál es la visión que tú has podido recoger a propósito, ¿no es cierto?, del Pleno del Comité Central y de esa conversación y de esa discusión? ¿Qué es lo que uno puede percibir del resultado del 14 de diciembre? Mira, Omar, nosotros hicimos hace poquitos días atrás nomás una reunión del Comité Central, como es nuestra tradición y nuestra forma. Se presentó un informe de la Comisión Política que fue entregado por el presidente del partido, Lautaro Carmona. Ese informe se hizo un intercambio en comisiones de trabajo, luego en una plenaria, en fin, un informe que fue muy acogido en el intercambio, en el debate del Comité Central. Es un informe que ahora, junto con los intercambios y las propuestas que se hicieron en el Comité Central, van al intercambio, a la información del partido en sus distintas estructuras, especialmente regionales, comunales, en fin, para luego volver con cierta rapidez o cierta urgencia a hacer algunos ya elementos de construcción de un plan, ¿no? De un plan concreto, un plan de acción. Dicho esto, yo creo que ya empezaron algunos medios, la tercera, lo nombro, ¿ah? Ojo, la tercera especialmente, ya empezaron allá con que los comunistas en su pleno se pasaron cuchillo. Es una terminología brutal y que yo creo que claramente lo que busca es estigmatizar un debate, como lo hicieron antes, como lo han hecho hace un buen tiempo ya, no es que vengan de ahora. ¿No? Eso es un tema de realidad, no es que sea mi opinión, es un tema de realidad. Vean las versiones de la tercera y de otros medios de ese tipo y se van a dar cuenta que es brutal. O sea, lo que trata de mostrar es que hubo como que una pelea, una mocha, unas pasadas de cuenta, utilizan todo este tipo de, que además yo creo que empobrecen y degradan crecientemente en general los medios transversalmente, porque yo creo que también hay que asumir de que uno hace el esfuerzo por un análisis, pero del análisis a la degradación es distinto, ¿no? Es distinto. Digo esto porque como estamos en este proceso, yo creo que el informe que el Comité Central, la Comisión Política, el presidente del partido ha ido dando a conocer, se ha dado a conocer también públicamente, es un análisis realista. Ese para mí el primer punto de referencia, es un análisis realista. ¿Realista en qué sentido? En que primero evaluamos
los resultados de la de la segunda vuelta presidencial, por lo tanto, los resultados que son los que son, como una derrota político-electoral fuerte, fuerte. Ese es un primer punto de referencia que yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Los demás partidos tienen todo el derecho a hacer sus evaluaciones, pero a mí lo que no me parece respetuoso, lo digo así, es que ya hay parlamentarios, especialmente de otros partidos, incluso los citan, ¿eh? Socialistas, demócratas cristianos, que se dedican más a cuestionar al presidente del Partido Comunista y otras cosas más. Entonces, yo, Omar, a propósito, como tú partiste el programa, yo digo, miremos bien lo que está pasando. Porque si yo privilegio sacarle la cresta al presidente del Partido Comunista, diciendo que no sé qué cosa, que no está asumiendo, bueno, pucha, me meto en la vida de otro partido y sin ningún problema, sin ningún problema. Hay varios, ¿eh? No es uno, varios parlamentarios, PPD, Democracia Cristiana, socialistas, no es uno. Eh, bueno, el análisis, ¿por qué yo digo que es realista? Porque es un análisis que, sobre la base de un diagnóstico, de una argumentación, lo que plantea es que estamos frente a una derrota político-electoral contundente. Y ahí se plantean y se exponen varias causas. Entre otras, un descontento ciudadano, lo hemos dicho en este programa, lo hemos analizado en muchos momentos. Yo he escrito en varios lugares. El otro día me tocó estar en un panel en la radio de la Universidad de Chile. Concordábamos en cuanto a diagnóstico con una analista, investigadora creo que de la Universidad del Desarrollo. O sea, aquí en Chile hay un descontento de una ciudadanía bastante importante y significativo que viene desde muchas décadas. Y es un descontento real, es un descontento que no se puede reducir, no se puede desde la élite minimizar. Ahora, claro, hay gente que dice, ah, pero lo están usando. Sí, también es cierto. También es cierto que en Chile existe una hegemonía mediática que abusa de muchas circunstancias, pero le da direccionalidad. Eso también es bien importante. Le busca dar direccionalidad. Pero ese descontento es real porque proviene de situaciones que se arrastran por mucho, mucho, mucho tiempo en Chile. Por mucho tiempo, que tienen que ver con la salud, con la vivienda, con los salarios, con los abusos, con los abusos. En Chile la gente está muy cansada de que le abusen en distintos espacios donde se ejerce el poder, en el sector privado, en el sector público. En general, hay abuso, hay prepotencia, hay mucha violencia de ese tipo. Entonces tú dices salud, listas de espera, salud en otro ámbito, educación, problemas serios con la infraestructura de muchas escuelas y colegios, mucha violencia en los colegios, mucha. La calidad de la educación prácticamente se nos está escapando de las manos, por decir algo respecto de un diagnóstico real. Salarios que no alcanza a fin de mes, desocupación que se incrementa en el ámbito de las mujeres, pensiones, acceso a vivienda, en fin. Entonces, claro, se produjo la campaña, pero también es cierto que esta campaña en particular, las dos candidaturas presidenciales, se aproximaron a este diagnóstico de realidad que antes la élite transversalmente no lo reconocía en la dimensión que hoy día queda instalado en Chile como el Chile real, el Chile de verdad, como decíamos en la campaña presidencial de Gladys Marín, el Chile de verdad. Eso yo creo que es un diagnóstico que el Partido Comunista con mucha responsabilidad está instalando como diagnóstico que tiene que ver con el resultado de la elección presidencial y también con el de la parlamentaria. Y creo que es un punto de referencia que bueno, algunos querrán desconocer, hay un pacto transicional mediante, hay sectores de la derecha que también están subidos arriba del carro de la gobernabilidad, en fin, y no les fue tan bien tampoco en las elecciones, ni parlamentarias ni presidencial.
Entonces yo lo que creo, Omar, que este es un primer punto de referencia de diagnóstico que es súper importante. Por lo menos el Partido Comunista está haciendo el esfuerzo para tratar de instalar este diagnóstico como un punto de referencia. ¿Cómo y por qué llegamos a esto? Este es el punto. ¿Cómo y por qué llegamos a esto? Porque hay hartas cosas. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, el Partido Comunista, en su informe entregado al Comité Central, Lautaro Carmona vuelve a señalarlo. Nosotros ya tempranamente de la, alertamos de la derechización del país. La derechización en todos los planos, económico, político, cultural, en todos los planos. Desigualdad, fragmentación, en fin. Crimen organizado también. Si ya en ese tiempo la situación del crimen organizado venía y ha crecido y crecido y crecido, y yo creo que ya a estas alturas, para mí, de verdad, si alguien quiere relativizar este tipo de fenómenos, de verdad a mí me preocupa enormemente, más todavía si es desde el sector que busca la transformación, la paz, que busca la igualdad, que busca, no sé, o sea, yo francamente creo que ahí hay un punto de referencia que es muy importante. Entonces, dicho esto, cuando nosotros el año 90 y tanto, encabezando el partido Gladys Marín, alertamos sobre la derechización en Chile, esto es lo que a nosotros nos preocupaba, esto es lo que nosotros planteamos como un punto fundamental. El Partido Comunista tempranamente, en la década de los 90 pasa a la oposición constructiva, a la oposición, porque nosotros lo que planteamos ahí es que esta gobernabilidad, que para muchos era el fin de la historia, era el descueve, era todo fantástico, con muy poca autocrítica, incluso con cierta prepotencia importante, con una relegitimación de los sectores políticos que fueron los que impulsaron el golpe, porque con eso era el entendimiento, había binominal. En ese momento el Partido Comunista alerta sobre la derechización y también, lo hemos dicho otras veces, muchos estudios profundos, también alertaron de esto, también alertaron de esto. Bueno, viene lo que viene después, lo que viene después donde todos tenemos grados más o menos de responsabilidad respecto del país. Y creo que todo aquello o todo este proceso multifacético, multifactorial, multicausal, no es solo la única causa, es lo que de alguna manera te lleva a esta situación, a un parlamento con una representación de la derecha, el que no tenía, incluso antes del golpe, no se acercaba a eso, y una elección presidencial que yo creo que poner como un problema, no digo que haya que analizarlo, hay que analizar en profundidad, pero como si fuera un problema que vote más gente por voto obligatorio, yo francamente creo que eso es muy peligroso para el Estado de Derecho y para la democracia. Porque claro que cambió el universo electoral en Chile y cualitativamente, pues lo que pasa es que las élites políticas, especialmente transversal, en forma transversal, se acostumbraron a hacer un ejercicio con universos electorales más reducidos. Pero en ese momento Chile llegó a ser, cuando era el voto libre, el voto voluntario, llegó a ser el país donde menos gente votaba en todo el continente. Incluso éramos un país que votaba menos gente que en Estados Unidos. En Estados Unidos hay colegios electorales, el voto es indirecto. Si aquí hay gente que, no sé, le prende velita a Estados Unidos como si fueran la hiper y super democracia, a los demócratas que son los que han hecho los golpes de Estado, las dictaduras, sin eso se combinan, se han combinado, no tienen ninguna diferencia en política exterior, entre comillas, de dominación, de terrorismo, de intervenciones, de dictadura, entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Incluso por momentos, por pasaje de la historia de la humanidad, los demócratas han sido más brutales que los propios republicanos. Entonces, claro, con el fin de la historia, con esta idea de que ya llegamos a la fase superior, entonces aquí llegamos a esta democracia, es la democracia, es la democracia. Bueno, todo eso se ha venido abajo, se ha venido desplomando, porque ya no tiene asidero en la realidad, menos en Chile. Las terceras vías en Chile se acabaron.
las terceras vías eh, neoliberales, ¿eh? A eso me refiero. Se acabaron. Aquí lo que hay es un sector que viene, el que fue electo, ojo, que viene por una profundización de los fundamentos que originaron el golpe. O sea, extremar la neoliberalización, extremar las tasas de ganancia del capital especulativo, extremar las relaciones estratégicas. El presidente electo, el presidente Kass, anda en eso. O sea, oye, lo primero que hace, lo primero, junto con reunirse con Frei Ruiz Tagle, ahora con la presidenta Bachelet, pero lo primero que hace es ir a Argentina a reunirse con su colega, que son del mismo sector político, y es de años, no es de ahora. Luego va a Ecuador y ya anuncia que se va a reunir con el de Perú. Gobiernos derechistas, ultraconservadores, pro norteamericanos en cuanto a geopolítica, en cuanto a temas económicos, en cuanto a temas de ver y visualizar el planeta tal cual como lo está viendo Trump y los norteamericanos. No es solo Trump, ahogados por el avance del multilateralismo, por países y potencias que van generando situaciones totalmente distintas y que le van restando hegemonía a ese imperialismo yanqui y a la OTAN. Entonces vuelven con todo a la carga del patio trasero, con todo, con todo. Entonces yo lo que creo que tanto el Partido Comunista lo que hace es un esfuerzo para tratar de llegar a un análisis donde la interrelación entre lo que nosotros habitualmente denominamos lo nacional y lo internacional tiene una interacción y una interdependencia profundísima en este momento. Bueno, creo que es muy importante marcar una vez más que este descontento ciudadano, que esta sociedad tal cual como es, no como alguien quiere verla o no la quiere ver, porque también puede ser, o la quiere ver o no la quiere ver, ocurre que aquí hay una situación que ya nos acompaña hace muchos años y que producto del tema del voto voluntario no se había expresado, pero que existe, que es una situación de fuerte mercantilización de las relaciones humanas, fuerte, fuerte. En Chile no se promueve el sentido de lo colectivo, de lo comunitario, ¿no? Hay mucha mercantilización, hay mucho sentido de lo individual. Una sociedad que viene desde los 90 tratando de castigar la interacción entre lo político y lo social. Bueno, pues si hasta hoy la gente que trabaja en el mundo sindical y social para ser candidato al Parlamento tiene que renegar de eso. Tiene que renegar. Renegar en el sentido de que tiene que establecer legalmente que dejó de ser eso. Ahí puede ser candidato o candidato al Parlamento. Sin embargo, Piñera, sin embargo, Kast, son empresarios. Unos son grandes, otros no tan grandes, pero son grandes empresarios. Y ni un problema. Y ni un problema. Eso es la sociedad chilena, donde de los 90 en adelante, fíjense, dictadura mediante, se siguió castigando esto de que lo político se metiera en lo social. Una caricatura. Es en realidad lo que se buscó con eso y lo que se ha buscado con eso es debilitar el rol protagónico de la clase trabajadora. Eso es el rol protagónico que históricamente en el movimiento popular chileno y la conquista de gobiernos, particularmente el de la Unidad Popular, fue gravitante como construcción de sujetos, de fuerza, de lógica cultural, en fin, societal. Fue muy fuerte. Bueno, eso es, po. Eso es. Por lo tanto, tú separas, restringes, controlas, domesticas, y este es el resultado. Este es el resultado. Entonces yo tampoco creo que sea justo ni correcto, poco menos que descalificar a las personas que son como son y que en esta elección ya venían otras. Quedó totalmente en evidencia que estas personas votan por quien le creen, por quien le creen
que puede resolver sus graves problemas de pervivencia, porque esos son problemas de pervivencia. Mira, tanto que hablan de una manera o espectacularizada o de una manera relativamente creíble de las famosas balas locas. Yo quiero aquí dar un dato concreto, y espero que el Canal 13 no vuelva a hacer lo que ha hecho con respecto a mi persona y lo que han hecho, que es una descalificación brutal, brutal. Eh, pero de acuerdo a peritajes, en algunas situaciones concretas, cuando se han producido estas balaceras entre grupos armados que se están disputando los territorios, porque en eso están crimen organizado, narcotráfico, prostitución infantil, ¿no? En eso están. Portonazo, el otro día mataron a un profe de 70 y tantos años, un profe que luchó toda su vida por la educación, que trabajó con niñas y niños. Lo mataron porque trató de evitar que le quitaran su auto, su autito, y lo apuñalaron. Entonces yo ya creo que no sé, es como algo que no se puede medir, porque ya no sé, pues si tú quieres impactar o creer que hay que impactar a la sociedad, porque no sé, porque ya tienes una cantidad estratosférica de personas que mueren, que son asesinadas, yo francamente creo que eso es muy grave y demuestra insensibilidad. Eso es insensibilidad. Es cierto que los medios hegemónicos espectacularizan, que duda cabe, pero no inventan, que es distinto. Bueno, pero voy al dato concreto. Mira, en algunos, no, no en todos, pero algunos de estos enfrentamientos, estamos hablando de enfrentamientos en el sector sur de Santiago, en las poblaciones, en las comunas donde está la zona donde hay muchas disputas territoriales, en fin, disparos con armas de fuego tienen tal grado de potencia que se han encontrado balas en San Bernardo. Entonces, yo lo que creo es que reducir el diagnóstico de realidad, eso es lo que ha hecho que una ciudadanía importante simplemente votó por quien votó y no votó, y no votó por quien no votó, aunque lo que digo es súper redundante, porque no creen que esta otra propuesta iba a enfrentar este tipo de situaciones y otras en la dimensión que tienen. Ahora, nosotros tenemos claro, por eso lo dije al comienzo y lo repito, que este proyecto que encabeza el presidente electo, que fue, ojo, ojo amiga y amigo, fue electo porque aquí luchamos y nos sacamos la cresta por conquistar las elecciones como derecho, porque no existía. El presidente Kast es presidente de Chile porque logramos conquistar que las elecciones volvieran a ser un derecho en Chile. Y es el sector del presidente electo el que estaba fascinado con una dictadura, incluso con la posibilidad de que se perpetuara, porque si yo no me equivoco, el sector del presidente casi el mismo votaron por Pinochet. O sea, la perpetuación hasta el final. Sí es. No hay que olvidarse, pues ese es el problema también, pues cuando las élites progres, ¿no es cierto?, se empiezan a hacer del presente referencial una especie de mírenme a mí, mírenme a mí, mírenme a mí, y no toman en cuenta la historia y los procesos históricos, ¿por qué la ciudadanía tendría que entonces decir, ah, chupaya, o sea la izquierda, o sea los comunistas, o sea otros sectores de la sociedad, incluso entregaron sus vidas para que en Chile volviera a haber elecciones? Sí, pues, es un hecho. No una opinión de Juan Andrés Lagos ni de Omar Cid. Es un hecho. No es cierto que la derecha que impulsó el golpe, que iba para adelante, estaba fascinada con esto. Si lo que se produjo fue una lucha que derivó en una desestabilización de esa dominación. Y los gringos, que no son nada ilesos desde el punto de vista estratégico, abrieron camino, lo decimos también en el informe al Pleno del Comité Central, a un proceso que sigue vigente, que no ha terminado en Chile, pero que, ojo, ellos lo pusieron condición. Le pusieron condición a los partidos que fueron al pacto transicional, a los que fueron. Yo no estoy inventando. Todos sabemos cuáles fueron los partidos que entraron al pacto transicional y los que no entraron. Y los que no entraron fue porque
el gobierno norteamericano de la época impuso la condición de que tenía que quedar fuera de ese proceso el Partido Comunista, el movimiento de trabajadores. Dos condiciones. Y hoy día entonces sigue siendo raro para alguna y para algunos. No, es que los viejos dogmáticos del PC, es que ese partido tiene que ser de nuevo socialdemócrata. Chuta, no, porque esa es la única forma. Si no tuvo casi ninguna significación desde el punto de vista electoral para esta ciudadanía que Janet Jara fuera comunista. Si aquí el que tomó la embestida, y ese es otro antecedente que es real, la que tomó la embestida para ir sumando y sumando votaciones, especialmente en segunda vuelta, eh, fue Kast cuando pone como punta de lanza y no la soltó más, es que Janet Jara es la continuadora de Boris. Punto. Y lo repetía y lo repetía y lo repetía. Y yo creo que hubo no poca gente que lo creyó. Es una campaña, claro, tuvo eficacia, sí, pero también tenía bases de asidero, porque qué duda cabe que nuestro gobierno, del cual hemos sido parte y hemos trabajado lealmente y nos ha costado harto caro, bueno, a algunos, ha sido duro, pero no hemos sacado la mugre. Ocurre que hay cosas que simplemente sea porque la derecha las impidió, las boicoteó en el Parlamento, porque esa es la verdad, sea porque también no las hicimos bien o no las supimos hacer, sea porque nos amarramos a una política económica que simplemente no se puso a la altura de las urgencias de la ciudadanía, de las urgencias. Bueno, esta ciudadanía entonces dice, sí, pues porque si Jara va a ser la continuidad de Boris, yo no voto por Jara. Y entonces dice, ah, pero es que Kass es más de lo mismo o es peor. Sí, pues, pero esta ciudadanía ve a Kass como algo distinto. Lo ve como algo distinto. Y ocurre que es un dato de realidad que tenemos que enfrentar, porque ocurre que ahora el Partido Comunista lo que está planteando es trabajar, más que irse, trabajar, lo dijimos muchas veces en este tiempo, hay que trabajar con los que no están de acuerdo contigo. Ya está bueno de espejismo, ya está bueno de hablarnos a nosotras y nosotros mismos. Eso es un espejismo. En el primer plebiscito, cuando se juntó casi medio millón de personas en la Alameda, y había gente que creía que ganábamos mirando para atrás, como en las carreras de caballos, mira el resultado del otro día. Y ese mismo día en el Cerro Santa Lucía habían 120 personas, si es que. Y los dirigentes de los partidos de la derecha se fondearon, inventaron una sociedad civil, tenían una hegemonía brutal del punto de vista mediático, hubieron errores garrafales, un proyecto que estructuralmente no era un mal proyecto constitucional, era un proyecto que uno podía decir sí, tal o cual cosa, pero en lo estructural tenía bases sólidas del punto de vista de los derechos sociales. Lo hicieron, perdonen la expresión, lo hicieron mierda. Entonces, viene el segundo plebiscito. Y yo no quiero personalizar, Omar, pero yo estuve en el comando estratégico del segundo plebiscito con Camila Miranda, si no me equivoco, que estuvo ahora en este comando, con Matías Mesa, con José Antonio Gómez, con Ricardo Solari. Y nosotros nos pusimos el desafío que, bueno, si queremos derrotar el proyecto de los republicanos, porque el segundo proceso constituyente, el proyecto era esencialmente de los republicanos, ahí dieron la pelea, compañeras y compañeros nuestros, pero lo que venía era eso esencialmente. ¿Y cómo lo pudimos derrotar? Porque pusimos las banderas chilenas como símbolo principal, no hay banderas partidarias aquí, conversamos, dialogamos, interactuamos con las presidencias y con las direcciones de los partidos, se asumió con las presidencias que no podían jugar un rol protagónico. También el gobierno asumió, partiendo por el propio presidente Boris, que no se sacaba nada con jugar un rol protagónico porque había una parte importante de la sociedad que si asociaba, como lo hizo en el primer plebiscito, que el proyecto constitucional
era del gobierno, iban a votar en el segundo proyecto a favor del proyecto republicano y no en contra. Entonces, y se hizo una campaña que no tuvo ninguna vinculación con el gobierno, al contrario, no apareció el gobierno. O sea, tú puedes hacer campaña donde eh, ejerces un tipo de cosas que permiten a esta ciudadanía, la que está en disputa, por decirlo así, desde el punto de vista de su decisión conductual y actitudinal de votación, tomar decisiones en una u en otra dirección. Pero ocurre que acá, en esta campaña presidencial, la verdad es que es un hecho que el gobierno apareció mucho en la segunda vuelta. Era más que evidente que la candidata del presidente Boric era Janet Jara. Entonces dice, ya, pero ¿cómo podía evitarlo eso? Bueno, pero si se trata de eso, entonces hay campañas, hay formas que tú puedes reducir ese tipo de incidencias. Cuando se trata de incidencias que te van a llevar a que una cantidad importante de votantes se distancie de ti. Porque ese es el punto. Ese es el punto. Y aquí no se logró. Al revés. Por eso es que Kass en su campaña lo que marca es no que Janet Jara sea comunista, especialmente en segunda vuelta, sino que es la continuadora de Boris. Y por otro lado, un votante que ya quedó en evidencia que a diferencia de la anterior segunda vuelta, cuando 62%, amigas y amigos, 62% de quienes votaron por Parisi votaron por Boris, no por Kass. Esta vez fue prácticamente al revés. Eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a mirar con realidad. Eh, no se trata que uno porque está hablando así se está haciendo el harakiri o anda culpando a medio mundo. Yo francamente creo que yo pediría con mucha humildad que las amigas y amigos, compañeras y compañeros de las distintas fuerzas nos cuidemos. Po, man. ¿Cómo hacer cosas que llega un medio que sabemos que batalla en contra de nosotros y nosotros y le pregunta, entonces opine sobre Carmona y le sacan la cresta al Lautaro? ¿Cómo hacer eso? Po? ¿Cómo hacer eso? O sea, no nos damos cuenta que tenemos un adversario formidable al frente, con una fuerza electoral y política que la derecha no había tenido desde décadas, décadas y décadas. Entonces yo lo que siento es que empezó demasiado rápido esto de descuerarse y los medios, algunos, no todos, están fascinados, po, están fascinados y ya dicen, ya empezaron los cuchillos largos, ya empezaron las pasadas de cuentas, ya pasaron esto, ya pasaron este otro, inventan muchas cosas. Entonces yo diría también, no sé, pues si se puede, si es que no, no, nomás, pues, pero cuidar las formas en ese sentido, porque creo que aquí lo que está quedando en evidencia es una serie de cuestiones que con mucha urgencia social y política, desde el punto de vista del tiempo, todos los sectores, sin excluir a nadie, a nadie, a nadie, todos los sectores sociales y políticos, yo digo sociales y políticos, no al revés, no políticos y social, sociales y políticos, porque ese otro componente que ha estado bien ausente, súper ausente en este tiempo. Necesitamos una rearticulación para evitar, también lo dijimos en el pleno del Comité Central y con esto cierro, Omar, evitar de que esta tendencia que está en curso siga para adelante, po. Bueno, Si esa cuestión está en juego. Juan Y es un Andrés, desafío inmenso, sí. Juan Andrés, fíjate que en todo lo que estás planteando hay cosas que a mí me parecen sumamente relevantes. Y fíjate que lo que tú haces el recuento en el fondo del proceso de transición, que yo creo que es muy interesante, sobre todo para los extranjeros en Chile, ¿ah? Que a veces Mm. en redes sociales quieren dar clase de la historia en Chile. Yo lo digo con mucho respeto, ¿ah? Pero con muchísimo respeto. Son extranjeros y los recibimos y tenemos cariño, pero no hablen de lo que no saben ni de lo que no conocen. Ustedes no conocen el proceso de lo que significó la recuperación de la democracia en Chile. No lo conocen.
con suerte han leído un librito y han escuchado algo por ahí, con mucha suerte. Entonces me parece un poquito, para decirlo de manera muy delicada, eh, fuera de tiesto, que hayan personas que dediquen tiempo a eso y lo hagan a través de las redes digitales. Y uno tiene paciencia y escucha, porque uno viene de la ardiente paciencia. Fíjate que cultivado hoy, Juan Andrés, frente a todo lo que tú has planteado, yo recuerdo que en un momento dado, en un documento, que si no me equivoco fue a partir, ¿no es cierto?, del proceso de reflexión del propio Comité Central, en torno a la derrota de lo que fue el plebiscito, ¿no? Se hablaba de la posibilidad de una derrota estratégica. Yo lo recuerdo claramente y la pregunta que te voy a hacer no es sí o no, no es blanco y negro, sino que está en este proceso de reflexión, ¿no? Si esta derrota que ocurrió el 14 de diciembre nos acerca más o ya es, en definitiva, es una derrota estratégica del movimiento social, del movimiento popular y de un proyecto de sociedad que se quería venir y en el fondo presentar, ¿no es cierto?, a las chilenas y chilenos. ¿Cómo tú ves eso? Y si es que si es que yo creo que es muy temprano como para aventurar eso, pero sin embargo creo que hay que planteárselo y porque por algo también se lo plantearon en un momento dado, ¿no? Y hay que hacer el contrajuego. Mira, yo no quiero complejizar de más el análisis, pero hay momentos en que necesitas tú y tratar de hacer el esfuerzo por ir a las explicaciones más de fondo, ¿no? Desde la dialéctica de la historia, que es, para mi gusto, el método más correcto, más objetivo, más verdadero que tiene la humanidad para analizar la historia y el futuro. No es la historia del pasado. Si esa cuestión también, yo ya estoy un poco cansado, fíjate, o sea, esta cosa de la instantaneidad, de que la instantaneidad tiene mucho que ver con referencias, perdón, autorreferencias presenciales, que ni siquiera logran construir sujetos sociales, que es lo básico para la construcción de una correlación de fuerzas transformadoras, en la dimensión que se requiere para Chile. No voy a hablar de otros países, pero para Chile. O sea, dicho esto, mira, nosotros no en el último Congreso, en el anterior, una de nuestras hipótesis, más que tesis, no, a mí no me gusta hablar de tesis, me gusta hablar más de hipótesis. Entiendo la definición conceptual de las tesis en la terminología leninista, marxista, en fin, pero la entiendo, no es que esté contraponiendo, sino que, ¿por qué hipótesis? Porque nosotros en ese congreso, una de las hipótesis importantes era que podíamos infligirle una derrota estratégica al imperialismo yanqui y a la oligarquía local. A partir de la evaluación que hacíamos del estallido, a partir de una serie de componentes de un proceso de correlación que inundaba Chile por todos lados. ¿No? Por todos lados, que ahora yo lamento, me da pena que sectores progresistas hablen del octubrismo, hablen en tono despectivo, hasta con cierta odiosidad. De verdad me da pena. No sé, es como, no sé, es fuerte, pero es así. Entonces, nosotros decíamos, aquí estamos frente a una posibilidad de infringirle una derrota estratégica en este tiempo histórico al imperialismo yanqui y a las oligarquías locales. Y yo creo que la hipótesis era correcta. Lo que pasa es que la hipótesis en la lucha de clases, en la lucha de clases, vuelvo a repetir, en la lucha de clases y en la dialéctica de la historia, vuelvo a repetir, en la dialéctica de la historia, son procesos que se construyen, no son autorreferencias, no son determinaciones Mm. eh, tautológicas, ¿no? Son cuestiones que se construyen. Y yo creo que en el proceso de construcción, yo creo que hubo carencias importantísimas, entre otras la ausencia de la dimensión que requería todo este proceso de o algunas vanguardias políticas en el sentido más profundo y riguroso del término leninista revolucionario y lo que es una vanguardia. Que no es los que arrancan para adelante, no es eso.
para nada. Las vanguardias son las que están insertas, como dice Lenin, en el espesor de las masas reales, no de las masas que nosotros queremos que sean, sino que de las masas reales, en el espesor de aquellas masas y trabajadores con los cuales trabajó y entregó su vida Luis Emilio Recabarren, con asambleas de gente alcohólica, violenta, embrutecida. Y él escribió mucho de todo eso. Una de las razones por las cuales Recabarren y quienes están con él y hacen la imprenta, que la tecnología es como la inteligencia artificial incluso más de hoy. Es como eso, si uno lo quiere mirar contemporáneo. Eso es lo que hacía Recabarren cuando trabaja con los sindicatos para que los sindicatos financien la construcción de imprentas y las imprentas hagan periódicos. Esa era la triada. Pero lo mismo el arte, si la construcción de arte que hace Recabarren es para construir identidad, que es tan importante. Bueno, todo eso se despliega al calor de la construcción de vanguardia. Y puede ser una, dos o tres, pero vanguardias. Bueno, acá yo creo que una de las cosas que estuvo relativamente y ausente en el sentido más profundo de la palabra y del concepto político, estratégico, táctico, cultural, ideológico y doctrinario fue la carencia de vanguardia. Ese es un dato que nadie puede negar. Nadie puede negar. Porque tú no le puedes pedir a la sociedad, a las expresiones que se recrean. O sea, hubo cosas tan profundas como, por ejemplo, lo que surge de las tesis. Eso es de una profundidad artística, ética y estética muy grande, pero muy grande. Pero hubo muchas cosas de esa dimensión. Hubo muchos cabildos en las plazas, en los intercambios. Claro, vino la pandemia, nos encerramos. Entonces, lo que yo creo es que esta hipótesis, si uno la mira desde ese presente referencial hasta este presente referencial, yo creo que habría que considerar lo siguiente. Me atrevo a aventurarlo de la siguiente manera. Se distancia la posibilidad de infringirle una derrota al imperialismo y a la oligarquía, sí, se distancia. Pero está latente, sí, absolutamente, está latente. Más todavía porque las condiciones de dominación y hegemonía del imperialismo yanqui y de la OTAN en el mundo están no en su mejor momento, por decirlo de alguna manera. Ahora, otra cosa es que cometamos la torpeza mayúscula, empezarle a poner nota a medio mundo. Entonces ocurre que no, es que los de allá, los de acá, los de acá, eh, o sea, si miramos la correlación de nuestra región, es cierto que las derechas avanzan en distintos lugares, pero por la madre también es cierto que tenemos los dos países más grandes de la región, los tres, porque yo no voy a dejar fuera a Venezuela, los cuatro, porque no voy a dejar a Cuba tampoco. México, Brasil, Venezuela. Si el problema lo tenemos aquí, en el cono sur, no usemos tanto dentro de la propia región. O sea, imaginemos si no existiera el gobierno de la presidenta Claudia y el gobierno del presidente Lula y el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el gobierno del presidente Díaz Canel y Nicaragua, ¿cómo estaría la cosa? Entonces yo lo que creo es que aquí la presencia de China en nuestra región, que es parte sustantiva y crucial de esta correlación que está tratando con mucha urgencia y hasta con cierta angustia resolver el imperialismo yanqui. Si el imperialismo yanqui moviliza lo que moviliza militarmente, es porque ya no tiene otros caminos para reducir la precariedad de su hegemonía en los terrenos económicos, en el terreno del multilateralismo, en el terreno de los intercambios comerciales, en fin, en todos los planos. Entonces recurre a la guerra, recurre a los genocidios. Tienen instalada una base militar en Ushuaia, una base militar, la OTAN. Entonces yo lo que creo, Omar, que en ese contexto, sí, claro que es un retroceso, pero si es real, qué duda cabe. Pero es un retroceso que en la dialéctica de la historia de la lucha de clases, vuelvo a insistir,
de la construcción de correlaciones de fuerza nos plantea un desafío que si logramos empaparnos profundamente de él, podemos revertir esta situación y pasar una fase que nos vuelva a poner en disputa en esta dirección. Por eso el anticomunismo, porque si no lo vieran como un peligro, no hablarían tanto gente que anda por ahí, por allá, que los comunistas. Si no, no hablarían. No seríamos motivo de... No, hablan porque sigue siendo el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda en Chile un peligro estratégico para la estabilización en el tiempo de esta proyección. Eso es. Y creo que hay algunos sectores del pacto transicional que están haciendo la reflexión. Yo he escuchado algunas opiniones, me parece interesante. O sea, expliquémonos primero por qué la gente, una parte importante del pueblo votó por Kast. Expliquemos, ¿no? Porque no son personas que no piensen, que no reflexionen, que no tengan emociones y que viven en el Chile real. El Chile real. Entonces yo lo que creo, Omar, que mi aproximación a tu pregunta, que la encuentro clave, central, clave, es esa. Es decir, estamos frente a un escenario a partir del cual la contradicción entre democracia y profundización del capitalismo salvaje en Chile es real, porque por eso vienen, por profundizar lo que lograron con el golpe y ahora con un gobierno electo, porque este no es el gobierno de Piñera, este viene por mucho más en todos los planos. Segundo, porque efectivamente la latencia de la posibilidad de revertir este cuadro es real. Tercero, porque como lo dice el PC, también es real que esta tendencia se pueda profundizar a favor de la oligarquía y el imperialismo yanqui. Eso podría ocurrir en Chile. Perdón, omití algo clave y pido disculpas fundamentales. No nombré a Colombia. No nombré a Colombia y su gobierno. O sea, yo me gustaría que cuando se hace el análisis, y lo comparto, de los fascismos y todo esto que, oye, por favor, nombremos también las fortalezas que tenemos en nuestra región. Nombrémoslas, porque sin esa fortaleza, este continente sería otra cosa totalmente distinta. Sin Cuba y su revolución, sin Nicaragua, sin Venezuela, sin Colombia, y ahora la nombré, sin México, sin Brasil. Sin las luchas populares que empiezan a dar los trabajadores de la Central Obrera de Bolivia, que mi respeto profundo, pero también con respeto y cariño, pucha máquina, ¿cómo llegó a ganar elecciones la derecha en Bolivia? Mm. Está preso el anterior presidente. El presidente electo en Perú está preso. El que tenía un proyecto de transformaciones está preso. Entonces, cuidado cuando de repente aquí nos pasamos películas como que el laboratorio del capitalismo salvaje, Chile, no, es otra cosa. No, si no somos nada otra cosa. Lo que pasa es que aquí el asentamiento estructural se logró con golpe terrorista y de los 90 en adelante, habiendo modificaciones, y aquí cierro, tampoco es que haya cambiado cualitativamente ni la forma de dominación, ni la economía, ni la política, ni nada de eso. O sea, lo que se ha logrado es con mucha lucha. Cierro. Es cierto que el país no se cae de pedazos, es cierto. Más en un país donde todos los que vivimos en este país sabemos cuando hay terremotos lo que significa que el país se cae de pedazos. Sabemos. Pero también es cierto que este país, los cambios que se han hecho hasta hoy mismo, no alcanzan en lo mínimo a resolver temas de pervivencia y de urgencia para la ciudadanía. Es lo mínimo. Entonces, claro, si a mí alguien me dice, no, pero es que se han hecho cambios, si no estoy diciendo que no, se han hecho y han costado mucho, y se ha peleado mucho por eso. Pero no dan, pues, no dan, no dan. Y lo que la ciudadanía está pidiendo y exigiendo es que se resuelvan, que se enfrenten. Insisto, crimen organizado, narcotráfico, prostitución infantil, que crece de una manera impresionante, impresionante, vinculada a los poderes del narco y del crimen organizado, impresionante. Pensiones, salud, salarios, inseguridad, listas de espera, en fin. Juan Andrés,
Bueno, estamos analizando la semana política. Toda esta primera parte hemos hecho un desglose, ¿no es cierto?, de la derrota y de las lecturas de la derrota a una semana ya, y escuchando diversas visiones, ¿no? Y por tanto nosotros también, a partir de lo que plantea la reflexión de Juan Andrés, en la posición que estamos estableciendo. Fíjate que a nivel internacional ahí han ido ocurriendo situaciones que son tremendamente graves, muy graves. El asesinato de un importante militar ruso hace unas cuantas horas atrás, ¿no es cierto? A través de nada menos que por la vía del terrorismo. Lo más probable es que detrás de este asesinato estén los de siempre. Y cuando digo los de siempre, estoy diciendo en el fondo el brazo extenso, armado del terrorismo, llevado a cabo, ¿no es cierto?, por el mundo gobernante ucraniano y por cierto también de la OTAN. No están exentos de responsabilidad en esto, bajo ningún punto de vista, como en ninguno de los atentados anteriores. Nunca han estado exentos. Son parte de la historia, son parte de la construcción narrativa, son parte de lo que buscan y de lo que necesitan, generar inestabilidad, intentar el miedo, buscar formas, ¿no es cierto?, de lograr sus objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, de que la Federación Rusa no logre, en definitiva, ¿no es cierto?, cerrar la página ucraniana. Estamos frente a otra situación en la que otro barco ha sido, ¿no es cierto?, atacado, ha sido incautado, se le ha aplicado la lógica de, de ser piratas, pues, frente a las costas venezolanas. El petrolero Century, de bandera panameña, que por cierto, ¿no es cierto?, tiene estrechos lazos con el negocio también de China, que China compra petróleo, como puede comprarlo en otros lugares. Y sin embargo, ¿no es cierto?, desde Washington lo que se hace es atentar contra el derecho internacional, es atentar contra las bases que se establecieron desde 1945 en adelante. China a partir de eso emite una respuesta, una condena bastante tajante y dura a partir de su portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es Lin Yan, que en el fondo lo que dice, ¿no es cierto?, que aquí hay una violación abierta y clara de la Carta de la ONU, de la soberanía de los estados y de los principios del derecho internacional. Y que por tanto, ¿no es cierto?, Pekín desde ese punto de vista reafirma el derecho de Venezuela a desarrollar cooperación mutua y en beneficio, ¿no es cierto?, de cualquier nación. Eso es lo que plantea. En la misma línea, la Federación Rusa reitera el respaldo diplomático y militar al gobierno de Venezuela a través de su canciller Lavrov. Y entonces tenemos una situación de tensión en el continente, una situación de tensión, ¿no es cierto?, generada por el gobierno norteamericano, generada por el gobierno del presidente Trump. Una tensión, a mi juicio, absolutamente innecesaria, que no debiera en este momento estar dentro de nuestra esfera y que puede terminar muy mal para todos, porque hay algunos que cantan y bailan creyendo, ¿no es cierto?, de que esto no va a tener ningún tipo, no va a repercutir en nada en la economía chilena,
no va a repercutir en nada en los suministros que llegan a Chile, no va a repercutir en nada en los alimentos que consumen los niños, las niñas, las mujeres, los ancianos en Chile, como si eso no fuera a ocurrir. Y entonces se entregan, ¿no es cierto?, a esta especie de baile, de baile de máscaras, y en donde algunos también se autoinventan situaciones. Y no voy a ahondar más en eso pero algunos podrán entender de lo que estoy hablando. Algunos se victimizan y resulta que pertenecen a medios de comunicación que sus dueños son norteamericanos. Y además de un país que no ha sido exactamente amistoso con Venezuela. Y se quejan y lloran porque no los tratan tan bien. ¿Y qué quieren? Imaginemos la situación al revés. ¿Qué habría hecho el Estado chileno? ¿Qué habrían hecho las fuerzas militares chilenas si es al revés? Si los agredidos somos nosotros. ¿Qué creen que habrían hecho? Entonces, cuando uno quiere contar la historia, primero reflexione dónde está ubicado, su nivel de ubicuidad, y hay algunos que se le olvida eso. Cuando tú trabajas para un medio que representa los intereses norteamericanos, entonces no te quejes. Cuando el gobierno norteamericano establece, ¿no es cierto?, un nivel, una declaración de guerra abierta con el país, no puedes esperar que te traten bien. Sería muy deluso eso. Y es muy penoso andar llorando por los programas. Juan Andrés, fíjate que también hoy día se dan situaciones que son de estas disputas tremendas por los medios de comunicación. Esta oferta, ¿no es cierto?, que hay por la Paramount, estas disputas entre Netflix, y lo que puede significar eso para las personas comunes y corrientes, que significa simplemente de que hay una concentración, ¿no es cierto? Y de que por tanto la información, las narrativas que llegan van a ser un poco menos libres. O sea, a lo que nosotros hoy día tenemos que un escándalo, porque nuestro sistema de comunicación y nuestro sistema, ¿no es cierto?, de difusión cultural es un escándalo por lo restrictivo, por lo colonial. Bueno, eso va a estar, puede ser el doble o el triple, si es que esas operaciones llegan a cerrarse. Y frente a eso nadie dice nada acá. En realidad pareciera ser que importa bien poco. Más bien es esperar a aplaudir, ¿no es cierto?, quién va a ser el nuevo dueño. Una cosa así, ¿no? Y Sí, recibirlo con banderitas y hacer. sí, Y claro. entonces, y entonces la dama que recibió además el premio Nobel de la Guerra, bueno, escritores, ¿no es cierto?, lo que hacen es venir y decir de que no quieren participar donde está ella, particularmente en Colombia, y prefieren retirarse. Pero de eso acá en Chile tampoco se habla porque acá lo que hay, ¿no es cierto?, es que la señora Corina Machado se viene y se le hacen alegorías, alabanzas, y algunos, ¿no es cierto?, quieren verla como la imagen de una cierta rebeldía, de una cierta insurgencia, como se le escucha al señor de los suspensores. Oye, ¿cómo, pues? Sobreprotegida, regaloneada. ¿Qué más quieren? ¿Insurgente de qué? Por favor. Si usted sabe, usted conoció a una insurgente de verdad, pues se llamaba Gladys Marín. Esa era de verdad, pues. Señores, queridos hermanos extranjeros en Chile,
los que se levantan temprano y tienen que trabajar y sacarse la cresta para darle la comida a sus cabros chicos y ayudar a su familia allá. Conozcan a Gladys Marín. Eh, Juan Andrés, No, Omar, yo con eso me quedo, me parece completísimo lo tuyo para pasar a nuestro poema, pero sí, solo una pura, muy sí, cortita sí, reflexión, sí, muy cortita. Yo creo, Omar, que en tu descripto hay cuestiones muy profundas y creo que también es súper significativo en ese contexto que tú hayas puesto de relieve el hecho de que hoy día estamos frente a una ofensiva que se ampara en cuestiones muy crueles y mentirosas. Concreto, el genocidio en Gaza sigue. Siguen matando y siguen muriendo niñas y niños de frío. Las Naciones Unidas me parece súper extraño, no más que extraño, ¿eh? Me parece, no sé, el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, anda para ahí calladito, anda hablando. La presidenta de México le tuvo que interpelar para que se metiera en el tema de Venezuela, el imperialismo yanqui. Le tuvo que interpelar. Lula da Silva lo mismo. Entonces, bueno, pero hay organismos de Naciones Unidas que en estas horas han dicho lo que está pasando en Gaza. Un genocidio que sigue. Luego, nunca fue el tema del narcotráfico y la droga, nunca fue real. Lo que quieren es el petróleo venezolano. O sea, ya es un descaro total. Al punto que ahora están tocando incluso barcos, como tú lo decías, que eso es importante, barcos que van transportando petróleo a China. Ojo, amigas y amigos, que están estrangulando a Cuba también con esta misma dimensión. Lo están estrangulando. Lo que buscan es estrangular un proyecto soberano. Y Cuba resiste de una manera impresionante desde esa posición. Entonces, los progres que en este país, con casi, perdonen lo que voy a decir, con cierta crueldad, dicen que en Cuba se podrían hacer mejor las cosas, pues yo le creo que la gente derecha lo diga. O sea, les creo en el sentido que sepa dónde van. Porque para ellos lo mejor sería que Cuba fuera un país neocapitalista, brutal, en fin, punto. Pero que gente que se dice progre diga que se podrían hacer mejor las cosas en Cuba, con toda la criminalidad que tienen sobre el país entero. A mí me parece que es súper, súper, súper carente de humanidad. Y estamos llegando a eso es lo que quería decir nomás, estamos llegando a eso. La inhumanidad del imperialismo yanqui y del otanismo eurocentrista a mí me tiene alertado, porque pueden llegar por más. sí. E incluso con dimensiones de ausencia de reflexión por parte de personas de América Latina. Fíjate que uno de repente ve en las redes sociales, hay algunos personajes que dicen, bueno, ¿y ahora que va a llegar el nuevo gobierno? Entonces tenemos que sacar la embajada de Cuba. ¿Qué va a pasar con las cubanas y cubanos en Chile? Con sus documentos, con su forma de relacionarse. Entonces de repente uno escucha cosas que son demasiado imbéciles, pero que se sustentan, ¿no es cierto?, en esa odiosidad, en esa incapacidad de poder asimilar en el fondo los datos de realidad. Y eso es triste, es muy triste y uno lo escucha y más encima detrás con una bandera chilena. Oiga, Sí, amigo, claro. le vuelvo a decir, trabaje, sáquese la mugre, usted es emigrante. Los emigrantes en general en todos los países del mundo lo hacen. Tienen que esforzarse mucho. Y es triste eso, es complicado, es muy complejo. Todo el cariño, pero ubíquese, pues, ubíquese, no hay que vive en un país que tiene pobreza, no ve que vive en un país que tiene unas tremendas carencias. O sea, hay que resolver los problemas internos acá, pues no sea estúpido.
Si usted quiere estar en Chile y quiere ser chileno, ningún problema, pero háganse cargo de lo que hay acá. Y si no quieren, bueno, las puertas son anchas, pues es muy sencillo. Tiene todo el derecho de volver y tiene todo el derecho de ir donde usted quiera, pero ubíquense, acá. Bueno, eh, de la novelita que se ha estado promocionando fuerte ahí Va en, bien, va bien, en va bien. redes sociales, ¿no? Un pequeño extracto para ver si se entusiasman. Estamos a 22. Si lo encargan por la virtual, busca libre, llega en un día en Santiago. La ciudad cambia con la intensidad de las horas y los cafés toman el color de los oficinistas que van en su tiempo de colación a los locales que rotan chicas. Ensimismado, no paré de escribir en mi cuaderno hasta la tarde de ese día. Hubo días así, en los que necesitaba hacerlo como si me liberara de los cientos de pesadillas que habitan cada rincón de mi cuerpo. En aquel entonces, mis grandes compañeros eran los libros, la música, el cine. Llevaba siempre en mi bolsillo un libro que me inquietaba, La chica de al lado, de Jack Ketchum. Era la llave para la construcción de relatos oscuros e inquietantes. Me hubiese gustado leerlo en su idioma, pero mi inglés precario lo impidió. No importa. Las calles del centro de Santiago las recorrí hasta conocerlas de memoria. Era un vago ilustrado acompañado de una libreta de apuntes. Allí quedaron plasmados pequeños detalles inútiles para muchos, relevantes para mí. El acecho de lanzas sobre su presa, amparados en el sigilo de sus movimientos para luego, en el peor de los casos, desaparecer entre la multitud, dejarse interrumpir por un predicador cuyo monólogo neurótico rebota en el cemento y los vidrios de las oficinas, escuchar los debates trasnochados de imitadores de Sócrates, cuya gracia es atreverse a conversar ideas con la urbe en silencio, mantener la calma ante el catálogo grasiento de extranjeras que un proxeneta ofrece con la misma naturalidad que otros, agua o sopaipillas. En mi cabeza rondaba la extraña percepción de habitar en un espacio donde el secuestro, la extorsión y las presiones de todo tipo estaban a la orden del día. Dominación, sexo y poder parecían en ese entonces, y me temo que lo siguen siendo, una buena mezcla para ciertos lectores. Lo que hice fue intentar cumplir con las expectativas. No puedo escudarme en el pago. En ese minuto creí que era el camino necesario para abrirse paso en la selva literaria. Así lo pensé, peldaño a peldaño, hasta lograr instalar un cuento, una novela en menudo circuito. Gracias, Omar. Así, para que se Gracias. entusiasmen, ¿eh? Sí. Oye, muchas gracias a quienes Sí, vieron el programa anterior, a quienes van a ver este, a quienes lo comparten, a quienes sí, se han ido haciendo una familia, ¿no? Hemos estado sí, generando las condiciones de una familia ya de un largo tiempo. Vamos a sí. descansar unos días, por cierto. Sabemos que estos son momentos de donde la familia es muy poderosa, muy fuerte, y algunos que están solitos, bueno, buscarán su espacio también donde poder compartir en Navidad. Se acerca la Navidad. La Navidad tiene un componente importante de esperanza.
a los cristianos y a quienes no lo son tanto, los invito a leer a Pablo, ¿eh? Las cartas a los romanos. No es por nada, ¿eh? Fíjense que gobernaba Nerón. Miren, miren, Fíjense que cuando habla de los esclavos, de los esclavos del cuerpo, fíjense que había esclavitud, ¿eh? Entonces no está hablando del esclavo porque sí, ¿eh? No es una cosa simbólica ni alegórica, está hablando de la esclavitud en términos reales, concretos. así es. Entonces, yo creo que es importante hacer esos espacios de reflexión. Bueno, y que tengan un lindo año nuevo también, pues, y que el 2026 abra muchas más posibilidades, ¿no? Para estas ideas, para este mundo que queremos construir. Juan Andrés, te dejo el espacio ahí para el No, saludo. no, no, me sumo a tu mensaje totalmente. Muchas felicidades nomás y que tenemos que seguir adelante con mucha esperanza, con mucha fuerza, con mucha convicción. Eh, Eso es lo más importante en la vida en realidad. Como decía Gabriela Mistral, tratar y hacer el esfuerzo por ordenar la vida para otros. Ya pues, que estén muy bien. Chau, chau. Chao, chao.